Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Liderazgos que Hablan, este espacio que en Maximizar hemos creado para compartir ideas, compartir conocimientos, compartir experiencias de liderazgo y de gestión organizacional. Agradecemos a todos los que están conectados su presencia en esta tarde. Les invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y no perderse las próximas transmisiones que tenemos preparadas para ustedes, que les van a encantar. Hoy, precisamente, en nuestra segunda transmisión de este espacio, tenemos una invitada de lujo, Adriana Falla Lozano, que es fundadora, gerente de Soft Management, que es una de las empresas referentes en desarrollo de software en Colombia y en América Latina. Es gran amiga de esta casa. Adriana es ingeniera de sistemas, es especialista en gerencia financiera, pero quisiera destacar que ha sido distinguida en 2 ocasiones por la revista Gerente como una de los 100 gerentes más destacados del año en la categoría Pymes y Exportación. Y bajo su dirección, Soft Management ha ganado el premio Excelencia Empresarial Latinoamericana, así como el premio Gacela en la modalidad de liderazgo exportador y además 2 veces el premio Colombian Ingenio. O sea, claramente estamos acompañados hoy no solamente de una gran profesional, una empresaria en todo el sentido de la palabra, sino también de una gran mujer, contiene una gran fuerza interior que ha tenido que enfrentar y superar retos enormes, no solo a nivel profesional, sino también personal. Además de empresaria exitosa, es esposa, madre amorosa y presente, hija dedicada, generosa amiga. Pues estoy muy contento de tenerte aquí, Adriana. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Uy, Carlos Francisco, muchísimas gracias y gracias por esas palabras y ya me pusiste nerviosa con toda esa, con esa descripción. Muchas gracias por tus palabras, muy generoso, muchas gracias. Muy bien, el viernes de la semana pasada, que era 16 de abril, se celebró el Día Mundial del Emprendimiento. Y yo creo que no solamente es un homenaje al esfuerzo de aquellas personas que nos hemos lanzado a la aventura de emprender, sino también es un reconocimiento a que el emprendimiento es la llave para el crecimiento económico, es el síntoma de una economía sana, es la puerta a la generación de empleo en el futuro. Y es que yo diría que emprender claramente es algo que no es fácil, porque la estadística es contundente en ese sentido y nos dice que solamente 2 de cada 10 empresas, digamos, logran mantenerse vigentes en el mercado luego de 5 años después de su creación. Por supuesto, y dada la trayectoria tuya, pues es inevitable aprovechar tu presencia en este espacio para hablar sobre ese tema, sobre el tema de cómo poner en marcha, cómo crear, poner en marcha un proyecto emprendedor y cómo lograr que se consolide en una empresa que haga diferencia. Entonces, digamos, eh, creo que con eso podemos empezar esta conversación como con mi propia visión, digamos, del tema es que hay como 4 razones que yo pienso eh, son como las razones por las cuales la mayoría de los emprendedores se lanzan a esa aventura de emprender, a forjar un proyecto empresarial, o sea, ya sea porque tengan un sueño, ya sea porque se les presenta una oportunidad, ya sea porque tengan una idea o porque tienen alguna necesidad. Claramente podría ser una combinación de todas estas opciones. Pero quisiera como conocer cómo fue en tu caso. Cuéntanos un poco sobre el origen de Soft Management, o sea, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Dónde está la motivación? ¿Qué te motivó a lanzarte a esa aventura de emprender? ¿Y qué es lo que te motiva en permanecer en ello, en mantenerte, en seguir adelante? Pues yo diría que, pues como tú dices, son todas juntas, pero en el caso particular, yo y mis hermanas crecimos dentro de una fábrica. Mis papás tenían una empresa que era una fábrica de confección de ropa y ahí crecimos, viendo trabajar y haciéndonos, pues trabajando con ellos. Y bueno, tengo que decir que admiro a mis papás profundamente porque además no tenían toda la formación que tiene uno hoy y tenían una empresa y una empresa en la cual vivimos y tuvimos carrera y salimos adelante. Entonces, en mi chip siempre estaba que yo iba a tener empresa. O sea, era como, digamos que como que me crié en ese ambiente y ahí veía mi vida. Cuando terminé la carrera empecé a trabajar, pero pues muy rápidamente, eh, también por una coyuntura, se dio la oportunidad de crear a Soft Management, eso hace 24 años. Entonces, pues es como la combinación del sueño, pero es un sueño con el cual nací. Eh, pues nosotros vivíamos dentro de la empresa, sufríamos con la empresa, tuvimos
altas y bajas, y así nos criamos. Entonces, esa es como, pues, en mi caso personal, la razón o la motivación, ¿no? De crear soft management. ¿Y qué te mantiene en eso? Que hoy en día dices, es que además yo hoy me mantengo por... ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación que Yo hoy te diría que mantiene? porque hoy esa ha sido la motivación siempre, me encanta, me encanta. Primero, amo lo que hago. Hace poco hablábamos con toda la familia y decíamos, si no hubiéramos hecho esto, ¿qué hubiéramos hecho? Entonces hubo uno que dijo, yo hubiera hecho otra cosa. Yo dije, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Me encanta lo que hago, me encanta este tema de solucionar problemas y retos con la tecnología. Eh, y entonces yo creo que ese es el principal motivador. Cuando uno ama lo que hace, puede permanecer haciéndolo mucho tiempo. Muy bien, en mi caso, pues digamos, emprender empezó como la respuesta a una necesidad de construir algo que me permitiera recorrer como mi propio camino y tomar mis propias decisiones. Claro, al mismo tiempo vino eso acompañado de muchísimas ideas. Entonces yo, digamos, llevo muchos años haciendo cosas y debo decir que realmente hice como varios intentos de emprendimiento, 4 para ser exactos. Digamos, a partir de ello, hoy en mi haber tengo una quiebra, tengo un abandono, tengo una venta de una empresa y un proyecto empresarial activo que es Maximizar, con el que he estado los últimos 15 años y que creo que está en proceso de consolidación. La verdad es que diría que solamente avancé cuando a la necesidad esta que menciono de construir algo que me permitiera recorrer mi propio camino, se sumó una idea que traía consigo una visión significativa, o sea, un sueño que tenía naturaleza como utópica, que implicaba hacer algo que era grande e importante. Por supuesto, digamos, cuando uno usa la palabra utopía siempre toca preguntar, oiga, pero usted por qué usa la palabra utopía y qué tiene eso que ver con ser emprendedor. Y creo que para explicarlo valdría la pena traer a colación una maravillosa reflexión que sobre la utopía hizo el director de cine argentino en una conversación que tuvo, que es un director de cine argentino que se llama Fernando Birri, que en una conversación que tuvo con Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, cuando ambos eran jurados eh, del, de un festival de cine en Cartagena hace algunos años. Eh, y entonces, en algún momento de la conversación, le dieron espacio a las personas que estaban en el público escuchándola para que dieran la pregunta y un estudiante de una universidad de Cartagena se levanta y menciona, maestro Birri, ¿para qué sirve la utopía? Y entonces esa es de esas preguntas que uno dice, uy, qué difícil esa pregunta. Y ¿Qué entonces contesto? este hombre contesta, la utopía se ubica ya en el horizonte. Yo me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más. Por mucho que yo camine, nunca voy a poderla alcanzar. ¿Para qué sirve la utopía? Pues sirve para eso, para caminar. Y a mí me gusta esa descripción porque deja claro que si bien la utopía vive en el futuro, si bien es lejana y de alguna manera podríamos decir inalcanzable, a la vez esa utopía es motivadora. Tiene la capacidad de influenciar nuestras acciones en el presente, ¿sí? E impulsarnos en una determinada dirección. En mi experiencia personal, debería decir que en el pasado, cuando yo tomé decisiones importantes, siempre las hice como con una visión de futuro en mente, ¿sí? Cuando me casé, cuando eh, decidimos tener hijos, cuando decidí aceptar un trabajo, cuando elegí la carrera que iba a estudiar, cualquiera de esas decisiones siempre tenía como una imagen de futuro que era como en cierta medida utópica, ¿sí? Entonces lo que yo he llegado a lograr donde estoy hoy es una consecuencia de esas decisiones que tomé en el pasado influenciadas por esa visión que yo tenía de futuro. Y es esa imagen de futuro que me forjé en su momento la que me trajo acá. ¿Cierto? Y la que me forjé de maximizar fue la que me trajo acá. Sin importar si llegué exactamente a esa imagen que tenía, fue eso lo que me trajo acá. O sea, me hizo caminar. Entonces diría que cuando se habla de emprendimiento, la posibilidad de tener un futuro mejor depende de esa capacidad que tenemos de anhelar mejores utopías. La utopía le da fuerza a esa visión. En tal medida, cuando soñamos grandes utopías, nuestro futuro no está limitado solamente por la capacidad, perdón, nuestro futuro está limitado
por esa capacidad que tengamos de seguir esa utopía. Ahora bien, todos soñamos, pero no todos nos lanzamos a perseguir nuestros sueños. Y es allí donde creo radica la diferencia entre un emprendedor y cualquier otra persona, porque el emprendedor de alguna manera es pragmático, porque si bien tiene su corazón puesto en los sueños, mantiene la mente en el mundo real. Entonces no se queda estático, tiene ansia, tiene hambre, tiene ganas de éxito y se lanza, ¿sí? Se lanza. Su pasión y su perseverancia dependen un poco de mantener ese sueño vivo, de que le guste lo que hace, pero además de que le encuentra sentido a lo que hace, ¿sí? Y además a eso súmele que pues tiene fe en sus propias capacidades. Como podríamos decir, quizás un poquito se tiene confianza. Pero claro, a veces soñamos cosas que son muy grandes y que exceden nuestras capacidades. Entonces creo que uno tiene que lograr hacer ese sueño algo más colectivo. Es decir, para que la empresa despegue, pues no se puede quedar en solamente lo que uno sueña, que es capaz de hacer uno mismo, sino que además tiene que lograr transmitirle ese sueño a otros. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo has hecho tú en Soft para vincular a otros en ese proceso? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que el principio de emprender y de crear empresa es un principio de arrancar uno teniendo sueños y buscando cómo materializar, ir materializando esos sueños. Creo que lo primero que uno tiene que hacer es soñar grande. Yo sí estoy de acuerdo que hay que soñar grande, realista, pero grande, pues para poder llegar a donde uno quiere, con todos los tropiezos que puede tener en el camino. Pero pues eso tiene que estar. Y si no está eso, pues es muy difícil, porque el ejercicio de emprender se vuelve en un momento el ejercicio de tener la capacidad de liderar un equipo. Y ahí hay dos cosas súper importantes. Cuando uno arranca, uno es todo. Pues, y bueno, no solo cuando arranca, perdón, voy a decir, a veces pasan 24 años y uno sigue haciendo a veces de todo, pero no importa. Pero digamos que cuando uno arranca, uno es todo. O sea, si toca hacer de mensajero, uno hace, y si toca hacer la carta, uno la hace, y toca firmarla, y además toca, pues toca hacer de todo. Creo que parte del proceso donde comienza a la transformación es cuando uno comienza a tener equipo. Y ahí hay dos responsabilidades súper importantes. La primera, confiar en ese equipo. Porque tiene uno que entender que la responsabilidad de uno está en liderar, pero también en confiar para que ese equipo vaya alineado y logremos ese sueño, que ya no se vuelve un sueño personal, sino se vuelve el sueño conjunto. Y la otra, pues digamos que además de aprender a tener equipo, es delegar en ese equipo, ¿no? Porque creo que nos pasa y nos pasa a muchos, que es que uno, pues como uno lo ha hecho y se tiene tanta confianza en sí mismo, delegar es complicado. En ese momento ya no es el sueño, ya es el sueño colectivo, es el sueño de soft management, ya deja de ser el sueño de Adriana Falla. Nosotros además somos una empresa familiar, entonces además es el sueño de la familia, ¿no? Se vuelve el sueño también de ese equipo que está con uno, que trabaja con uno, que vibra con uno y que se va alineando en el camino. En ese camino se van quedando algunos, otros van manteniéndose, llegan nuevos, pero se va construyendo, y yo como lo digo en software, va construyendo una familia diferente, pero es una familia que la une ese sueño. Y eso, ahí es cuando, ese es el verdadero sentido que tiene, pues digamos, desde mi opinión, el crear empresa y crecer. Me gustan dos conceptos que usaste en esta explicación que diste. La primera, lo de remangarse, ¿no? O sea, uno como emprendedor tiene que estar dispuesto a estar metido en el barro, pero también a estar viendo desde arriba como el helicóptero el bosque. O sea, uno tiene que estar metido en el bosque y ver el bosque completo. Porque uno tiene que talar el árbol, o tiene que untarse en el barro, o tiene que ir al banco y hacer la fila para consignar el cheque que por fin le llegó, o tiene que estar dispuesto a ser el recepcionista de vez en cuando. Y eso implica que uno está un poco untado de la realidad de la organización y entiende bien qué es lo que está pasando en la organización, pero además porque es que al principio no hay quien más le ayude, entonces le toca a uno. Digamos, es un poco inevitable. El segundo elemento es el tema del liderazgo. Yo creo que, digamos, emprender es una expresión del liderazgo. O sea, todo
emprendedor al tiempo, todo emprendedor exitoso al tiempo debe ser líder. No se puede dar una cosa, creo, sin la otra. Eh, pero en ese proceso de liderar es fundamental el transmitir esa visión que uno tiene y volverla a esa visión común de la que hemos hablado, ¿cierto? Porque una visión común resulta una herramienta muy poderosa para movilizar energía humana, ¿sí? En un libro que se llama Las tres leyes de desempeño, los autores que son Steve Safron y Dave Logan proponen el uso de un lenguaje que sea basado en el futuro. eh, y lo que dicen es que cuando uno usa un lenguaje basado en el futuro, transforma la manera en que las situaciones ocurren para las personas. Entonces ellos se están refiriendo a un lenguaje que es generativo, que crea imágenes sobre el futuro, pero hacen especial énfasis en la importancia de la intensidad de la imagen que se cree. Porque la imagen de futuro que debemos crear como líderes dentro de una organización debe ser una imagen que borre totalmente la imagen que las personas traían cuando fueron a llegar a la organización y construya una imagen mucho más significativa y poderosa donde somos parte de algo que es más grande, somos parte de una causa común, somos parte de algo que va a lograr grandes cosas y somos parte, no es que yo soy, sino somos juntos los que logramos que esto salga adelante, los que lograremos algo que sea significativo, que transformará la sociedad o que transformará nuestras vidas o que transformará nuestro mundo, cualquier cosa así, digamos, no digo cuáles son las palabras que hay que elegir, sino que hay que entender que esa imagen se forja a través del lenguaje y ese lenguaje es el que se llama lenguaje generativo al cual hacen referencia estas dos personas en este libro. Y yo ahí le sumaría, que es que cuando se forma una imagen poderosa que convoca a todos a formar parte de algo significativo, esa imagen siempre va atada a la utopía. Y por eso yo hablé de la utopía antes. O sea, esa utopía, algo que es grande, que es importante, que es algo al que nos debemos buscar y que nos hace, que nos convoca a caminar, a seguir adelante, es la que le da gran fuerza a esa visión. ¿Sí? Pero claro, ya se me fue la mano en lo filósofo, pero su merced ya sabía que yo le jalo el tema a la Eso, filosofía. por eso te dije, Carlos Francisco, ese es el susto de hablar contigo, porque yo tan terrenal y tú tan filosófico. Pero entonces propongo que cambiemos un poco el enfoque eh, para aterrizarlo un poquito más en cosas menos filosóficas, ¿cierto? O sea, claramente el camino tuyo ha sido un poco diferente que el mío. No obstante, digamos, las experiencias, tanto las tuyas como las mías, tienen gran valor para dar una perspectiva amplia de lo que significa construir una empresa desde cero. Así que creo que podríamos compartir, digamos, algunas ideas y experiencias, recomendaciones quizás, eh, que podrían ser útiles para alguien que está o pensando en emprender o empezando a emprender o montado en un emprendimiento eh, y que le sirvan a esas personas. Y yo quizás empezaría por preguntarte cuál en tu opinión es el momento apropiado para emprender. ¿Qué consideraciones debería tener un emprendedor en ese momento en que va a empezar a emprender? Yo lo que te diría es que yo creo que no hay un momento, no hay, el momento apropiado es el de cada uno. Antes existía digamos, antes existía una tarea que decía, usted primero tiene que trabajar en una organización y después sí, coge experiencia y usted puede crear su empresa, emprender. Yo hoy difiero de esa teoría. Yo digo que el momento está en cada uno, porque lo que hace importante emprender es que uno tenga un concepto valioso y tenga ¿cómo sería? Como las agallas para lanzarse. Y eso puede ser en cualquier momento. Hoy, pues digamos que el mundo lo que nos está mostrando es un grupo de emprendedores muy exitosos, que son gente realmente muy joven, ¿no? Eh, que además me les quito el sombrero y me lleno de orgullo en ese grupo de jóvenes emprendedores colombianos, pero eso nos muestra que no hay un momento, el momento es de cada uno. Yo creo que al lado, como siempre, necesitamos tener, porque está también ser emprendedor como también está querer estar en un barco, digamos, estar en una empresa, porque igual los necesitamos, ¿no? No todos podríamos ser emprendedores, Claro. porque pues uno al lado necesita equipo. Pero yo lo que diría es por eso, el momento está en cada uno. Lo importante es que tengamos eh, como la confianza en hacerlo y tener la idea, esa idea valiosa, innovadora,
ese caso, qué es lo que vamos a poder apalancar. Porque sentarse a decir, bueno, creemos una empresa, pero no sé de qué, eso es lo que no está bien. Lo que está bien es decir, tengo esta idea poderosa, veo unas oportunidades en el mercado y estoy convencido de tener las capacidades para hacerlo. ¿Que va a ser fácil? No, para nadie. Yo creo que aquí podríamos traer a todos los que emprendedores del mundo y todos vamos a coincidir en una cosa, fácil no es, pero es retador y es esa adrenalina de ese reto lo que nos hace estar vivos y querer seguir adelante. Muy bien, yo diría que es importante como partir como la diferencia de aquellas empresas que nacen en cuna de oro, digamos, con el respaldo de un gran capital o con un contrato gigantesco de arranque, y aquellas que de alguna manera tenemos que arrancar o que tuvimos que arrancar desde cero. Quisiera dejar de lado las dos primeras, esas que arrancaron, digamos, como el Grupo Santo Domingo creó una empresa, pues sí, la creó, maravilloso, buenísimo porque genera empleo, pero no quisiera referirme a esas, sino a esos emprendimientos que tenemos que realmente arrancar desde cero. Entonces, cuando arrancamos desde cero, hay que entender que no siempre, mucho, que lo normal es que la empresa no empieza a dar dinero para vivir desde el primer día. ¿Sí? Normalmente es todo lo contrario, toma tiempo, mientras tanto consume recursos, y por tanto, una de las recomendaciones que yo haría es que el emprendedor tiene que saber de qué va a vivir mientras empieza a funcionar su empresa. En consecuencia, quizás uno podría afirmar que es relativamente más fácil lanzarse a aprender siendo joven. Ahorita que tú hacías referencia de todos los jóvenes que han hecho grandes emprendimientos, porque quizás con el respaldo de los papás que estén presentes, dispuestos a sostener a la persona, de respaldar sus ideas mientras el proyecto se consolida, pues hay como esa pregunta solucionada de qué voy a vivir, ¿sí? Pero por supuesto eso no significa que no sea posible emprender a otras edades. De hecho, digamos, cuando yo fundé Maximizar con otras personas, cuando fundamos Maximizar, eh, yo ya rondaba los 35 años, ya estaba casado y ya tenía 2 hijos. Entonces, en ese sentido, y ya después de 15 años, uno diría que la edad no es tan determinante, pero a los 35 años se sigue siendo joven. Y sin embargo, uno podría mencionar otros ejemplos que ya son famosos de emprendedores que se han lanzado todavía mucho más mayores a emprender, digamos, como el coronel Sanders que fundó Kentucky Fried Chicken y que dicen que lo hizo a los 65 años de edad, ¿no? O el creador de McDonald's, como lo conocemos hoy, que es Ray Kroc, que empezó a los 52 años. Entonces, digamos que coincido contigo que no hay una edad única o un momento único para emprender, sino que es el momento en que uno esté preparado. Ahora, volviendo a la idea de que hay que saber de qué vivir, en mi caso, la experiencia que yo tuve es que fue clave que mi esposa tuviera un empleo formal, fue clave que ganara lo suficiente para mantener a la familia y fue clave que ella respaldara la idea, ¿sí? Porque eso le dio el impulso, el tiempo y la tranquilidad de poderse dedicar, de poderse concentrar en formar el nuevo negocio y darle tiempo para que él produjera dinero, ¿sí? Por supuesto que eso también se puede hacer con planeación financiera cuidadosa, previa, bien hecha, y para ello quizás un plan de negocio puede ser clave, ¿sí? Pero el caso es que en mi caso particular, pues al principio el flujo de caja de Maximizar fue esporádico, muy poco, ¿sí? A medida que avanzaba el tiempo fue produciendo un poco más hasta que se logró un flujo continuo, pero ello tomó varios años. Digamos, realmente, si uno lo piensa, al principio la facturación de la empresa fue como una montaña rusa, o sea, subidas lentas pero bajadas rápidas, ¿sí? O como un electrocardiograma, pero en la parte de abajo y no en la parte de arriba. ¿Sí? Y eso a pesar de que trabajábamos durísimo, ¿sí? La mayoría de las veces simplemente no ganábamos casi nada e incluso a veces perdíamos. Y yo claramente no sabía cuánto me iba a ganar, pero pienso que no saberse cuánto se va a ganar puede ser también afortunado, porque claro, una situación económica precaria produce gran incertidumbre, lo hace a uno sentirse impotente, lo invita a tirar la toalla, a buscar la seguridad de un empleo, pero si uno lo mira en perspectiva, ello también tiene un efecto inesperado, porque ante esa posibilidad de no ganar lo suficiente
y bajo la presión de los compromisos económicos, la mente del emprendedor se focaliza. En mi caso fue así, se focalizó mi mente de una manera especialmente poderosa para buscar oportunidades y se tornó especialmente creativa. Digamos, yo entiendo que ese momento inicial, y por eso yo hablaba de las estadísticas cuando hice la introducción a esta conversación, ese momento inicial y ese momento donde no se está ganando, donde casi que uno tira la toalla, es un momento donde se necesita cierta tolerancia a la frustración. Y diría que esa es una de las competencias o habilidades que un emprendedor debería tener, ¿no? La tolerancia a la frustración, porque es en ese periodo que se da el punto de quiebre de la mayoría de los emprendimientos. Cuando el emprendedor claudica, tira la toalla o cuando ve la luz al final del túnel y sigue adelante. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que es cierto, creo que parte de lo que debe tener uno entre sus competencias es pues lo que tú dices, esa tolerancia a la frustración, la resiliencia, una palabra hoy eh, súper de moda diría yo, pero que aplica perfectamente, eh, porque pues digamos que es totalmente cierto que uno arranca, y lo voy a decir desde la historia de Soft, eh, Se fue el sonido. que tengo Se te fue el sonido. Tienes apagado el micrófono. Está apagado tu micrófono, creo. Sí, Qué sí. pena. Ya, no, tranquila, ya, listo. Bueno, Para eso entonces estamos. yo lo que diría es que parte de este proceso de arrancar Soft, como te decía, nosotros bendecidos, porque yo venía de una empresa que lastimosamente quebró, y Soft también sus primeros contratos nacen como una consecuencia donde los proyectos en los que yo estaba que quedaron a medias. Entonces arrancamos y a los 2 meses ya teníamos proyectos y con unos clientes realmente interesantes, y entonces que tengo que decir además que son clientes que llevamos 24 años y siguen estando con Soft, yo creo que eso es uno de los valores de nuestra empresa, ese respeto por nuestro cliente y estar ahí en los momentos, en los valles y también en los picos, ¿no? Entonces, tal vez fue un poquito diferente, pero sí tengo que decir que uno arranca como en la expectativa. Nosotros arrancamos sin muchos números, sin muchos planes financieros y más como botémonos al agua, ¿no? Y no sé qué sea mejor, si tener muchos modelos financieros para saber en qué momento es que yo voy a recibir ingresos, o botarse al agua, ir eh, nadando, ir encontrando el camino. En el de nosotros nos funcionó y nos funcionó así. Eh, Siendo que yo soy ingeniera así como medio cuadriculada, pero pues esa fue la realidad de Soft. Y ahí, pues cada día aprendemos y con cada proyecto y con cada servicio que hacemos aprendemos y aprendemos de nuestro cliente, pero aprendemos también que esto es un proceso continuo y que parte del éxito también de ser empresarios es que tenemos que estar dispuestos todos los días a cambiar, todos los días a reinventarnos, que lo que hicimos durante un tiempo que fue exitoso, el día que menos piensa uno, deja de ser exitoso. Y tiene que tener uno la capacidad de decir, paso esa página, pero también cómo me reinvento. Y ese yo pienso que es el siguiente reto del emprendedor, porque uno es arrancar, pero otro es cómo me mantengo. Y ahí es estar dispuestos a que si la cosa no funciona hay que cambiar y que el mundo te va llevando cada día a cambiar y que hay que hacerlo hoy cada día más rápido, porque si no, pues nos morimos. Claro, y en ese proceso, digamos, uno diría,
Y creo que para cualquier emprendedor o para cualquier empresa incluso, pues las ventas son un poco como el corazón, ¿no? O sea, el hecho de poder vender significa poder seguir, porque uno puede estar cojo, pero si tiene el oxígeno puede seguir caminando, más o menos es un poco el concepto que hay detrás de las ventas, ¿cierto? Sí, Porque las ventas atraen esos recursos que la organización necesita para poner a funcionar pues toda la máquina, son el camino del crecimiento y la autonomía. Así que, digamos, quisiera que exploráramos un poco esa idea de las ventas, ¿no? Como tú dijiste, ustedes tuvieron la suerte cuando arrancaron de que tuvieron, digamos, de una vez los contratos de la empresa que se había quebrado y les entregaron a ustedes algunos y eso pues permitió poner en marcha el proceso, pero no siempre es así. Ahora bien, uno diría también que es bueno arrancar como con un buen cliente, ¿no? O sea, algo así como la idea de que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija, ¿sí? Porque de exacto, alguna manera tener un buen gran cliente puede ser clave para el éxito, puede, seguro ayuda, pues eso sí no hay duda, pero también totalmente. creo corre uno un riesgo, o sea, resulta un poquito peligroso el tener un muy buen gran cliente. Yo quiero traer a colación eh, mi primer emprendimiento, mi primer ejercicio de emprendimiento. Yo tenía 24 años y creé una empresa con un socio de servicios de construcción. Y era lógico porque pues yo había estudiado ingeniería civil. Al iniciar tuvimos la suerte de conseguir un cliente que copó nuestra capacidad, confió plenamente en nosotros y nos permitió crecer de una manera importante durante casi 3 años. En parte eso tuvo que ver con la idea que tuvimos al principio que suplió una necesidad del mercado en donde no había pues prácticamente ningún competidor. Y obviamente desde el principio nosotros supimos que había que cuidar ese cliente, así que digamos concentramos nuestra energía en prestar un servicio bien prestado, así como tú dices, con calidad, cuidando el detalle, consintiendo ese cliente, siendo oportuno, flexible, dándole precios competitivos. Y como resultado de eso, pues el trabajo simplemente seguía llegando. Nosotros realmente en ese momento no teníamos pues ningún proceso que se pareciera a algo que pudiéramos llamar proceso comercial. Simplemente hacíamos las cosas y nos seguía llegando el trabajo y nos seguía llegando el trabajo. Pero resulta que en esa época, que estamos hablando del año 98, llegó la crisis de la construcción. Y mi cliente que estaba pues vinculado al sector de la construcción entró en recesión, a punto pues, casi de quiebra. Entonces el trabajo se paró de golpe. Y ahí, por supuesto, ya no bastaron los intentos tardíos que hicimos para conseguir otros clientes. Entonces, lo que quiero decir es que si bien tener un muy buen cliente es una gran oportunidad para crecer, da tranquilidad, da regularidad en el flujo de caja, el día que ese cliente deja de ser cliente por cualquier razón que hubiere, eso se convierte en un problema de gran envergadura. Y eso puede acabar con la empresa. En mi caso, pues la quebró. Pero hoy visto en perspectiva diría que de eso queda un aprendizaje, ¿cierto? Y entonces yo, si he de dar un consejo al respecto, diría, si tienes un cliente de esos, aprovechalo, cuídalo, pero asegúrate de concentrar energía y tiempo y recursos suficientes en abrir más mercado, en capturar otros clientes, porque hay que entender que los clientes pueden ir y venir, ¿sí? Ahora, hay que entender también qué es lo que uno vende, como tú dijiste, tener una buena idea y saber cómo arrancamos. Pero entonces hay que entender además a quién le sirve eso, ¿no? A quién le podrían interesar y servir esos productos o servicios que la empresa va a ofrecer. Entonces sí se necesita, digamos, algún nivel de comprensión del mercado que permita definir quiénes son los clientes potenciales, pero además que permita entender al interior de cada cliente quién es la persona o personas claves a quien hay que convencer o cómo acceder a ellos, ¿cierto? Y además creo que hay que tener un buen discurso o una buena historia que contar, es decir, uno tiene que ser capaz de explicar con claridad qué es lo que hace la empresa, de forma que pueda ser comprendido por otros. Allí yo recomendaría practicar y practicar y apoyarse con la familia, empezar con los amigos y conocidos, echarles a ellos el cuento hasta que uno sienta, uy, ya conecté, ya lo lograron entender. Y escuchar también la retroalimentación de ellos para que le digan, no, no, es que esto lo está explicando muy enredado o lo que sea, para que uno pueda como ir puliendo el discurso hasta que sienta que ya cuando lo echa, alguien se conecta con ello.
¿Cómo es la experiencia comercial hoy en Yo, su... tocaste un tema álgido porque todos los que me conocen saben que el tema comercial ha sido siempre como el tema más duro en soft y en el cual, como les digo yo al equipo, a mí llévenme cuando toque hablar del negocio, del proceso, del proyecto. Pero, por ejemplo, el primer proceso comercial de buscar el cliente, la entrada en frío, me parece muy difícil, siempre lo he dicho. En la historia de Soft y un poco trayendo a colación lo que tú dices, Carlos Francisco, como te digo, nosotros arrancamos con los clientes y tuvimos una época en donde nosotros no vendíamos, a nosotros nos compraban, nos buscaban. Y entonces, pues eso es una maravilla, pero tal como pasa en todos esos momentos se acaban. Y porque en la historia de Soft hemos tenido varias crisis, pues esa fue tal vez como la primera crisis, ¿no? Enfrentarnos a que ya no nos buscan, sino que hay que ir a buscar a los clientes. Y más cuando tú vendes servicios, porque tú estás vendiendo un intangible, estás vendiendo una promesa, estás vendiendo la promesa de que yo te voy a hacer un software que te va a solucionar, pero déjame ver el software, no, y no lo tengo. Primero me tienes que decir tú qué quieres y después yo te lo hago. Entonces, eso requiere todavía más ingenio, pues porque es que yo te vendo una promesa. Eh, y ahí, como te digo, pues tuvimos como un primer enfrentamiento en que pues hay que salir a buscar a los clientes y hay que generar estrategias y hay que buscar cómo llegar a los clientes. Y creo que nos sirvió mucho lo que habíamos construido y las referencias que teníamos. Sigue siendo un proceso complejo, tal vez porque yo soy técnica, entonces me parece que ejecutar es mucho más fácil que vender. Si estuviera aquí el comercial diría diferente, no, es mejor vender que ejecutar. Creo que todo tiene sus retos y en todo hay complejidad. Equilibrio. Sí, y es el equilibrio, pero necesitamos todo, pues hay que vender, pero después hay que ejecutar, porque pues no puede haber lo uno sin lo otro. Pero en la experiencia de Soft, yo diría que el reto comercial es hoy uno de los retos más grandes. Eh, hay que generar unas estrategias claras, hay que saber a qué mercado llegamos. Tenemos competencia, yo creo que en todo hay competencia. A uno le gustaría tener menos competencia, pero no, la competencia existe. Está el que se va más bajo. Hay mil motivos, pero ahí, especialmente en lo comercial, ese equipo debe tener una persistencia especial. A mí me encanta en lo comercial el punto ya de mostrar lo que uno puede llegar a hacer y después en el seguimiento ver cómo uno lo logra. Pero comparto contigo lo puedo decir desde la experiencia de Soft, que el mundo comercial es un mundo eh, para machos, pues porque no Machas, estoy machas, hablando porque de también... machas, sí, pues no estoy hablando de género ahí, sino porque además tú te enfrentas todos los días como a la montaña rusa, ¿no? Me encantan a mí de los comerciales esa emoción con que eso está, eso ya es de nosotros. Entonces yo digo, bueno, esperemos el contrato Y y la después ese tolerancia a la bajonazo. frustración cuando no. Después la carta cuando le dicen a uno muchísimas gracias por haber participado, pero ha sido, además no sabemos ni a quién fue adjudicado. Pero eso es parte del proceso, ¿no? Esa tolerancia a la frustración, ese entender que pues hay que seguírsela luchando. Y ahí yo creo que hoy más que nunca hay que pegarse herramientas en todo, pero creo que en el mundo comercial hoy solo funciona, y más en estas épocas que estamos viviendo, de pegados a herramientas digitales de cómo llegar, cómo hacer mercadeo, cómo escoger, seleccionar clientes. Ahí hay muchas herramientas y yo diría que en eso sí hay que pegarse. Súper chévere, me parece el consejo. Me gusta cuando hiciste la mención a las crisis, porque creo que crisis es una palabra que viene inherente a la palabra emprendimiento. O sea, y yo quisiera en eso abrirle los ojos a cualquiera que quiera empezar a emprender.
no es que uno empiece a emprender y ya se encontró la olla de oro al final del arco iris y se acabó el proceso, sino uno empieza a emprender y va a tener que vivir muchas crisis para que la cosa salga adelante. Entonces tiene que ser capaz de enfrentar esas crisis. Pero como estamos hablando es un poco de ventas y de las herramientas que tú has mencionado, quiero como arrancar con la reflexión que tú dijiste, hay que conectarse con el mercado. Y esto debo decir que no por el hecho que uno tenga un producto que sea bueno, o un servicio que sea bueno, que sea único, diferente, innovador, que tenga una gran relación costo-beneficio, significa que el producto se venda. ¿Sí? O sea, hay que hacer la tarea de venderlo, hay que salir a venderlo. ¿Sí? Entonces, y en ese proceso de salir a venderlo y hacer la tarea de venderlo, es súper clave que aquellos a quienes está dirigido no solo sepan que está allí, por eso el tema de usar herramientas digitales, sino que además sean capaces de conectarlo con sus propias necesidades. Y en eso quiero poner como ejemplo a maximizar, ¿sí? Porque uno de los servicios que ofrecemos es la consultoría en procesos de planeación estratégica. No obstante, cada vez que nos acercamos a un cliente a hablar con él de lo que ofrecemos, pues no podremos perder de vista que realmente ninguna organización necesita hacer planeación estratégica. Y eso suena como raro, como contradictorio. Pero es que lo que hay que entender es que la organización lo que realmente necesita es enfoque, lo que realmente necesita es claridad para avanzar, lo que realmente necesita es ver o crear oportunidades para crecer, lo que realmente necesita es tener una ruta clara para aprovechar esas oportunidades. Y entonces la planeación estratégica no es la necesidad, la planeación estratégica es una respuesta, un medio para lograr que esa necesidad se cumpla. Entonces es fundamental entender que si yo no logro conectar mis productos y servicios con las necesidades del cliente, no venderé. O las ventas que haga serán fortuitas y claramente no serán sostenibles. Y esa comprensión es importante, pero no es lo único que el emprendedor debe tener claro. O sea, también debe tener clara una propuesta de valor, que no es otra cosa que la manera en que yo agrego valor a mis clientes y lo que me diferencia de otra organización. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, tiene que ver con varias cosas, con los productos que ofrecemos y claro, cómo esos productos responden a ciertas necesidades, con el estilo de nuestros consultores, la cercanía, flexibilidad, sencillez, la generosidad a la hora de compartir lo que sabemos, pero también las metodologías que utilizamos y la forma en que aplicamos el conocimiento que tenemos. Y todo eso, digamos, como propuesta de valor, se traduce en procesos que sean más participativos, más dinámicos, más fáciles de digerir, pero no por ello menos profundos. Entonces es un poco como por ahí, ¿no? O sea, es fundamental que la oferta comercial sea clara, es fundamental que la oferta comercial se conecte con el cliente, pero es más fundamental que el cliente la pueda ver, que el cliente la conozca. Y por eso, cuando tú hablabas de equipo comercial, la principal razón de un equipo comercial es ir a donde el cliente, para que el cliente conozca eso. Pero cuando está donde el cliente, tiene que ser capaz de conectar las necesidades del cliente con las soluciones que la empresa ofrece, ¿no? Porque si no, el cliente no va a comprar. Para el cliente será Totalmente de algo acuerdo. ambiguo, ¿sí? Sí. Un poco me gustaría, ya que tú tocaste todo el tema de soft, de lo que son capaces de ofrecer, dinos un poco, ¿qué sientes tú que es la propuesta de valor de Soft Management? O sea, ¿qué diferencia a Soft de otras organizaciones de desarrollo de software y eso cómo lo conectan con el mercado? Un poco para entender bien esa idea de que a ti te encanta el momento cuando dices que somos capaces de ofrecer, ¿no? Bueno, yo lo que te diría es que en soft management y parte de, digamos, como ese proceso también de estrategia y de crecer y de diversificar el portafolio, hoy tenemos dos unidades de servicios. Una unidad que tienen dos propuestas de valor diferentes. Está la unidad de software, que lo que hacemos es desarrollo de software a la medida. Y yo diría que ahí nuestra propuesta de valor es que hemos, hemos madurado el proceso de construir software. Eh, Todo el mundo hablaba de software como un arte, pero yo creo que más que, pues hay arte, pero realmente ahí es un proceso de ingeniería. Y en eso Soft ha preparado todo su equipo para tener un proceso claro que lo lleva a tener un producto final. Y en eso nos hemos apoyado en tener unas certificaciones internacionales, en apalancar, digamos, como las certificaciones de nuestro equipo. Y eso con un muy buen servicio es lo que hace el efecto diferenciador de Soft Management en su unidad de software.
Y en su unidad de soluciones hoy lo que tenemos es un conjunto de soluciones, o sea, de productos de software que queremos llevar al mercado y en los que nos hemos enfocado en todo lo que hoy hemos llamado las tecnologías 4.0, inteligencia artificial, big data, analítica de datos. Y aquí, digamos que es un mundo diferente porque acá hay un producto concreto que estamos entregando como una solución a nuestros clientes. Entonces tenemos dos unidades, una que fue con la que nació Soft y una que ha venido de un proceso de estrategia a través de los años consolidándose. Y en cada una, pues digamos que tenemos clarísimo qué es lo que ofrecemos. Y en términos generales, lo que nosotros nos comprometemos con nuestro cliente es que al final va a tener una solución que le satisface un problema. Y ese es nuestra propuesta de valor, que realmente lo que le entregamos le soluciona el problema que él planteó. Sí. Pues porque para eso nos contratan. Y fíjate cómo es de importante tener claridad en esto, o sea, ser capaz de expresar este tema. Porque es que, y yo hice la pregunta como muy intencionalmente, no tanto para hacerle publicidad a Soft, sino para Ay, yo mostrar, pensé que para corcharme. no, sino todo lo contrario, es para mostrar cómo esa claridad a la hora de expresar qué es lo que hacemos es fundamental para poder atraer ventas a la organización. Es necesaria. Si uno no tiene esa claridad, si uno cuando se enfrenta al cliente no es capaz de decirle con absoluta claridad y además sin demorarse 2 horas, sino en un corto lapso de tiempo, resumido qué es lo que ofrecemos y cómo eso se conecta con sus necesidades, está perdido y no va a lograr metas. Me están llamando la atención porque, claro, usted conversa muy rico y se nos pasa el tiempo rápido, pero me están llamando la atención a decir que hay algunas preguntas que nos han estado poniendo en el, en el chat que tiene el YouTube. Y pues quisiera como abordar algunas de esas. Daniela nos pregunta, ¿cómo manejar la relación empresa-familia cuando se está emprendiendo? Y me parece una pregunta súper relevante. Y quisiera que tú nos contaras cómo ha sido ese manejo tuyo desde allá y después digo yo también mi opinión. Yo creo que nosotros además cuando esta empresa, pues digamos el susto es que yo no puedo pelear con mi hermana porque es que el domingo nos vamos a ver en el almuerzo de mi mamá. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pero además mi esposo trabaja en la empresa, entonces imagínense en esto en la casa. Lo que aprendimos ahí fue varias cosas y yo creo que se reúnen la madurez organizacional de tener en el nivel que sea gobierno corporativo. Y cuando hablo de gobierno corporativo es de tener unos fundamentos para saber cuáles son las reglas de cómo se maneja la familia, cuáles son los roles. Yo soy el gerente y soy la jefe de mi hermana que es mayor y de mi esposo. Pues ese es el caso. Pero en el tema organizacional así somos. Y pues digamos que nos respetamos en ese rol. Y ustedes Tenemos se lanzaron a escrito, la idea de tener junta directiva externa, ¿no? sí, Y tenemos también, escrito un protocolo. ahorita después de que me termines de hablar de lo del equilibrio familia-trabajo, también me gustaría que me contaras un poco de esa experiencia de montarse a tener una junta directiva en una empresa Que yo familiar. creo que ha sido de mucho valor, pero es cierto, pero yo creo que lo que aquí pusimos un protocolo y un protocolo muy sencillo, no es el mega protocolo, pero tenemos unas reglas claras de cómo vamos a trabajar. Nuestros sobrinos están hoy empezando en la empresa y esperamos que den continuidad a este. Ese es el sueño. Muy bien. Y cuéntame lo de la junta directiva, la Bueno, experiencia, digamos, de cuándo tomaron esa decisión, cómo se lanzaron a ella eh, y cuál ha sido la experiencia de tenerla, ¿no? yo lo que diría es que cuando uno es familia y cuando además, digamos que en el arranque de Soft, por ejemplo, voy a decir Mauricio, no, que mi esposo no trabajaba en la compañía, entonces eso es muy fácil que con el amor entonces tengan, ¿no? Pues muy bien, felicitaciones, pero uno sí necesita un direccionamiento. Y ahí tomamos la decisión de tener junta directiva. Nuestra junta directiva son miembros totalmente externos a la organización, o sea, ninguno trabaja en la organización, y externos a los accionistas. O sea, es un equipo totalmente Y externo. ninguno es familia. Y ninguno es familia, o sea, no hay ningún nexo. Hemos pasado por tener miembros de junta que se han mantenido mucho tiempo, unos que han estado, se han retirado, y al final, digamos, hoy lo que tenemos es una junta directiva a la cual yo les agradezco
todo ese esfuerzo que hacen, todo ese direccionamiento. Hay veces en que a uno, no crean, cuando uno tiene una idea y le dice no a Adriana, eso no es tan fácil, pero realmente alguien que ve desde afuera las cosas y con la experiencia que tiene este equipo, pues le han ayudado a Sof impresionantemente. Tenemos una dinámica en la Junta donde, digamos, la Junta no interfiere en los temas del día a día, sino en temas como de la estrategia, del cumplimiento de las metas. Y creo que lo más valioso es que cuando uno tiene con quién compartir los problemas, las situaciones, escuchar a alguien que le da ideas, que le ayuda como a ver qué camino tomar. Ahora, ellos no están diciendo haga eso exactamente, pero pues es súper valioso. Yo creo que el ejercicio de tener junta directiva o si lo quieren llamar comité asesor o como sea, le permite a uno realmente comenzar a retarse uno mismo y a llevar esos planes de largo plazo, a ejecutarlos. Claro, porque también al interior, pues cuando es junta, entonces uno dice, la junta, tengo que prepararla. Entonces, también genera dentro de la organización una dinámica hacia ese reporte que tenemos. Muy bien. Voy a Yo retomar, agradezco infinitamente digamos, como el direccionamiento y el apoyo de nuestros miembros de junta. súper. Voy a retomar la pregunta que planteó Daniela de lo de la relación familiar Sí. con la empresa. Yo empezaría por decir que cuando, cuando uno empieza un proceso de emprendimiento, cuando trata de construir una empresa, eso es muy demandante. Digamos que se invierte mucha energía en ello y de alguna manera es como si fuera uno a criar un hijo, ¿sí? O sea, al principio requiere muchísima más atención, muchísimo más acompañamiento, muchísimo más esfuerzo de parte de uno. Eh, y, pero en la medida en que va creciendo, empieza como a revelar su talante, empieza de alguna manera a andar un poquito más sola, hasta que uno casi sin darse cuenta ya la cosa empieza como a volar y a equilibrarse y a ser mucho más, eh, digamos, dinámica por sus propios méritos, ¿sí? Pero siempre necesita eh, la presencia de uno en todo este proceso. Y tal vez es como la canción de Rubén Blades, ¿sí? Que dice amor y control, o sea, necesita amor y necesita control, o sea, necesita que uno esté ahí y llegar al momento en que uno tenga que desprenderse igual que con los hijos. Pero volviendo al tema, pues uno tiene hijos. En mi caso tengo dos, tú tienes una. Y uno Sí. tiene que dedicarle tiempo a esos hijos y esos hijos también necesitan de amor y control. Entonces, en mi caso, cuando creamos Maximizar, eh, una de las cosas que me parece muy importante o que me pareció siempre muy importante es que hubiera desde el principio ese equilibrio entre la vida personal y la vida familiar y que maximizar no fuera un obstáculo para que yo pudiera ser feliz y mi familia pudiera ser feliz, sino era un medio para la realización personal, pero no podía ser un obstáculo para la felicidad. Entonces, por eso nosotros desde el principio concebimos a Maximizar como una empresa en teletrabajo. O sea, el teletrabajo, pues para muchos es ahora la novedad, pero nosotros llevamos 15 años haciendo teletrabajo. Entonces yo pasaba mucho tiempo en mi casa y la manera de trabajar implicaba que mis hijos se podían acercar cuando eran pequeños y hacerme preguntas. Y a veces les decía, ahorita no, tengo que ser más tarde, pero muchas veces yo los podía acoger y recibir y dedicar el tiempo que ellos necesitaban, porque la empresa nunca debía ser un obstáculo. Entonces, siempre fue esa búsqueda del equilibrio entre la vida personal y familiar lo que se volvió determinante a la hora de clarificar las prioridades. Entonces, tener las prioridades claras era fundamental. Y en mi caso particular, maximizar no era primero, la familia era primero. Y maximizar era un medio para la realización personal, pero también para el crecimiento de la familia. Y claro, pues obviamente cada uno lo puede tomar diferente, pero creo que en la medida en que uno logra ese equilibrio en la familia, también se siente bien en la empresa y está tranquilo en la empresa y puede ¿Cierto? dedicarle el tiempo a la empresa que necesita sin sentir que está dejando de lado algo. Entonces el equilibrio resulta muy importante. Ahora hay otra pregunta que nos plantea Nuri Liliana, eh, y nos dice qué hacer cuando los costos, cuando la carga tributaria consumen el capital del trabajo, sobre todo en estas épocas donde la crisis
se aumenta con una baja demanda. Y claro, pues seguramente Nuri está teniendo alguna experiencia en ese sentido en este momento. Y yo debo decir que ya habíamos dicho que tener crisis es casi que sinónimo de emprendimiento. Y hay momentos donde nosotros también hemos tenido una situación similar, o sea, pocas ventas o bajas ventas o casi nulas y consumas el capital de trabajo. Pero allí lo que a mí me funcionó fue aferrarme a la visión, fue aferrarme a esa idea de cuál es el propósito de maximizar y por qué es que estoy haciendo esto. Y al final eso hizo que encontrara nuevos caminos, porque de alguna manera esa visión es como si uno dijera, tenemos una cuerda para cruzar un río que es caudaloso, que es tormentoso y que está agitado, ¿no? Entonces, si uno se mete al río a nadar, es probable que la corriente se lo lleve. Pero si uno tiene la cuerda, pues puede la corriente estarlo arrastrando, pero uno se tiene de la cuerda y sigue jalando hacia donde está la cuerda amarrada. Entonces, la visión sirve como esa cuerda, como lo que me mantiene en el rumbo y lo que hace que insista y que siga haciendo el esfuerzo que tengo que hacer. Yo No te sé si diría tú ahí, tengas también sí, una respuesta yo para diría Nuri. que es perfecto el tema de tener la visión y aferrarse a la visión, pero también creo que parte de ser emprendedor es también ser realista, porque lo que hay que, vale, lo que hay que es en ese momento mirar si esa visión es realmente la que me va a llevar al camino, porque lo que puede suceder a veces es que, claro, si yo estoy vendiendo una cosa que no hay mercado, pues creo que por más que sea mi visión, tengo que también ser realista de tomar decisiones. Yo no puedo dejar entonces y seguir y seguir. Y yo lo que les recomendaría ahí es que en ese momento es importante la opinión de un externo, porque uno le pone el corazón a esto, porque esto se vuelve como el hijo. Totalmente de acuerdo contigo, esto es el hijo. Eh, El hijo de paso. El hijo bobo. Me iba a decir el hijo bobo, pero no lo dije porque es que mi otra hermana trabaja con discapacidad y se pone furiosa cuando uno dice que el hijo bobo, pero él es el hijo Así. bobo, ¿no? Pero no es lo Eh, mismo una persona de discapacidad que un hijo bobo, esos son dos cosas distintas. sí, no. Por eso, pues ella no le gusta que entonces por eso no lo usé. Pero digamos que yo lo que le diría es, mire, uno tiene que tener su visión, pero también hay momentos en que es bueno que alguien de afuera le ayude a uno a pensar y le ayude a quitarse a veces ese pedacito de corazón y le ayude a reflexionar si como voy ese es el camino. Pero si como voy ese es el camino, pues de pronto es un momento coyuntural y hay que buscar los mecanismos para superar la coyuntura. Creo que todos los emprendedores, todos los empresarios, todos hemos tenido momentos de endeudarnos, sí, que trabaja uno para el sector financiero, lo que sea, pero si estoy en la línea y si hay que persistir. Pero ahí mi recomendación es también hay que escuchar al de afuera que le puede decir a uno, ojo, no siga insistiendo con eso. Eso Sí. también es válido. También puede a veces malinterpretarse la coyuntura, porque a lo mejor un producto sí tiene mercado, a lo mejor un producto que además uno ha estado vendiendo y vendiendo bien, pero la coyuntura lo afectó. Lo que tiene que pensar, primero lo que uno debería pensar es qué debo cambiar en la manera en cómo lo ofrezco, en la manera en cómo presto el servicio, en la manera como lo vendo. Por supuesto, eso forma parte del proceso, pero también cuestionarse si tuvo mercado, la necesidad sigue vigente, entonces seguirá teniendo mercado, porque si nunca ha tenido mercado, pues es probable que, como tú dices, Sí, pues a pesar de que uno le meta el corazón, no tiene mucho sentido seguir, pero si ha tenido mercado, a lo mejor la coyuntura es la que hace ver borroso y entonces uno cree que ya la cosa dejó de funcionar, pero no necesariamente es ahí. Ahí también vale cuestionarse eso que hemos dicho de identificar si la necesidad del cliente sigue siendo una necesidad vigente cierto. y si entonces lo que necesitamos es simplemente una evolución, ¿sí? O si lo que necesitamos es simplemente una evolución ya sea en la manera que vendemos, en el producto como lo ofrecemos o en el producto en sí. Entonces Sí, también es de algo acuerdo. que vale la pena cuestionarse. Bueno, te cuento que el tiempo se nos ha terminado. Me encantó esta conversación. Gracias, Adriana, por tu tiempo. Gracias por la generosidad que has tenido al compartir tu experiencia con nosotros. Eh, Qué chévere haberte tenido acá. Espero que hayas pasado también un buen rato, que te haya gustado el espacio
y que seguramente más adelante podamos volver a tener otra conversación de otros temas en otro momento y también en este espacio de liderazgos que habla, a los cuales serás bienvenida siempre. Gracias, Adriana. Ay, Carlos Francisco, a ti muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Y de verdad, yo lo que les digo es, emprender es una trayectoria lindísima en la vida. Muy bien, este video que ha sido transmitido en vivo quedará grabado en el canal de YouTube de Maximizar. Por favor, compártanlo a sus contactos si les ha gustado para que otras personas puedan escuchar también esas experiencias y aprender de nosotros. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartir las preguntas que nos compartieron, por compartir algunos comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y acompañarnos en las siguientes transmisiones que estaremos también compartiendo en su debido momento a través de nuestras redes sociales y a través de los correos de nuestros amigos. Bienvenidos a este espacio nuevamente. Gracias por estar acá. Buenas noches.